Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Con la Utopía de Arrábida, Joaquín Córdoba en el micrófono y Frauque allá en los controles. Ahora no está el Abraham Tenorio, quién sabe dónde andará ese muchacho. Pero bueno, vamos a recuperar los temas de esta semana y de la semana pasada también, porque estas enfermedades respiratorias están bastante raras, ¿eh? De repente vemos los reportes de salud a nivel nacional y nos dicen que Querétaro es el segundo estado con mayor número de muertes por influenza, y sin embargo no ha habido ningún operativo especial respecto a eso, ni una campaña de vacunación intensa. Seguramente es una cepa para la cual no hay vacuna, pero no nos avisan. Y entonces, además de que están muriendo algunos queretanos por ahí, que seguramente tienen un sistema inmunitario no muy fortalecido por cuestiones de la edad, quizás de la alimentación, pues también a todos los demás nos pega, porque es por contagio. Y ya van varias veces no muchas, pero varias veces que hemos tenido que faltar por problemas en vías respiratorias, principalmente las superiores, y pues a veces estábamos aquí hasta tratando de decir algo respirando por la boca, lo cual es bastante incómodo. Pero bueno, habría que ver qué está pasando. Ese es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Pero vámonos con otro. Ignoro si sea moderno o políticamente correcto en el contexto actual de extremo individualismo, porque hasta nuestros sueños están influenciados por un afán colectivo, o al menos así me lo parece, recuperar esa propuesta del derecho a soñar. Claro que hay quien sueña con lograr ser feliz en esta vida por aquello de que no exista otra, y que esa felicidad caiga en el terreno de una casi infinita capacidad de consumo. Por lo menos eso nos dice este sistema económico, que nos promete la felicidad consumiendo de todo y a todas horas. El problema es que los ingresos no alcanzan para ese nivel de consumo. Pero como no queriendo, también nos llega la idea de que el exceso de algo tiene que provocar la carencia en alguien, y que ese alguien tendría la razón de reclamar o impedir que se le ignore. Quizás por eso no hemos sabido que la riqueza excesiva e inescrupulosa, porque hasta la concentración de riqueza requiere legitimarse o al menos parecer legal, tenga muchos adeptos. Vamos, no he escuchado a nadie decir que le gustaría ser como Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y glorioso ejemplo del nuevo PRI, al que le bastó un sexenio y una red amplia de silencios y complicidades para desviar, sinónimo moderno de robar, miles de millones de pesos y aparentemente adquirir una enorme cantidad de propiedades que niegan la posibilidad de siquiera disfrutarlas. Al tiempo que provocaba una lista inimaginable de daños y agravios contra los que debiera considerar como semejantes. Peor, porque lo hizo tras la máscara de servidor público. Por eso nos referimos a sueños colectivos, a ideales sociales, a utopías que trasciendan el paso del tiempo. Difícil que la idea fuera original, seguramente alguien ya había expresado algo igual o parecido. Y sí encontramos por ahí a Eduardo Galeano, que decía que hay que reivindicar un nuevo derecho, el derecho a soñar. Y también un maestro por allí en un blog, José David Solís Noguera, que en el 2015 decía: hoy, después de haber vivido tantos sueños, quisiera como adulto que los sueños se convirtieran en un derecho constitucional y que en las instituciones educativas de nuestro país se enseñara a soñar. Bueno, pues en nuestras sociedades neoliberales, los sueños son apenas formas de procesar los miedos, los traumas, de deshacerse de aquello que nos aleja de la racionalidad y que suponemos nos hace diferentes y nos separa del resto de los animales, de la naturaleza toda. Por eso resulta, en su lógica neoliberal, un atentado contra las libertades el que una generación les diga a otras cómo deben vivir y qué formas de organización lograr para alcanzar ciertas reivindicaciones colectivas.
Les duele que en un mundo donde el promedio de vigencia de una constitución es de 20 años, según estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, pues la mexicana alcanza el siglo completito. Se les olvida que ha sufrido múltiples cambios, algunos para bien, otros para mal, otros para decir lo que ya dice, ya que el mecanismo de reforma está incluido en la misma y también, ojo con ello, porque es producto de un movimiento social que desplazó al grupo que estaba enquistado en el poder y que se sentía, sí, con derecho a eternizarse. Y les llega la urgencia y la necesidad de reescribir la historia, renegar del pasado porque no se identifican con las demandas sociales que se plasman en un proyecto de nación que desde hace mucho les estorba. Culpar al diseño legal desde la Constitución de todos los males que actualmente padecemos, queriendo que olvidemos que muchos de ellos se pudieron haber evitado si nos hubiéramos mantenido fieles a unos cuantos principios básicos que ya estaban desde 1917. Un ejemplo de este afán de reescribir la historia, y este es Germán Martínez Cázares, un maestro de la Escuela Libre de Derecho y además miembro destacado del Partido Acción Nacional, nuestra derecha política, que por ahí escribió en un artículo que se llama Un siglo de mentiras. La vacilación o deliberada ambigüedad de Carranza generó la ocasión para que los enemigos de la libertad irrumpieron en el constituyente queretano con sus famosas conquistas sociales. Mentiras de igualdad para disfrazar un texto constitucional. Para él son mentiras sociales, para él son enemigos de la libertad los que quieren que los obreros tengan un salario digno, que tengan derecho a un trabajo, que tengan derecho a la vivienda, que tengan derecho a la salud, que tengan derecho a la educación. Para él esas son mentiras de igualdad para disfrazar, dice, un texto constitucional. Pero bueno, mientras están rumiando este tipo de rencores, pues se tardaron un siglo en decir esto y un siglo en tratar de revertirlo. Bueno, por el otro lado, y otra vez desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su director Pedro Salazar Ugarte dice que las constituciones pueden servir como diques conservadores del status quo o como instrumentos transformadores. De hecho, el devenir constitucional se juega entre ambos extremos. Las constituciones son instrumentos de conservación y vehículos de cambio al mismo tiempo. Durante los últimos años del siglo XX y sobre todo en las primeras décadas de esta centuria, el instrumental constitucional se distorsionó y ha servido para proteger privilegios, mantener lógicas clientelares y amalgamar poderes públicos y privados. El apartado dogmático de las constituciones fue perdiendo su fuerza transformadora, fue secuestrado por una suerte de retórica de los derechos y se neutralizaron los mecanismos de control y contrapeso entre los poderes políticos que, para colmo, han sido capturados por intereses privados. Con ello el constitucionalismo entró en crisis. Es decir, para este conocedor de las constituciones, no nada más de la mexicana, esta crisis constitucional tiene que ver con los cambios que se le han hecho a algunos textos que debían de haberse mantenido en la lógica de una serie de demandas sociales que habían sido ya peleadas y que habían sido conquistadas y que sin embargo ahora con esta retórica de los hechos, el tratar de que a través de las continuas violaciones unos preceptos legales queden sin funcionar y que después haya que cambiarlos porque ya no se adaptan a esa realidad que los viola constantemente, pues no es culpa de la Constitución de 1917, no es culpa de esas reivindicaciones sociales, que por cierto fue una novedad en esta Constitución de principios del siglo XX y que algunas después empezaron a copiar, sino que es culpa de los reformadores que han utilizado la Constitución para seguir manteniendo sus privilegios.
Bueno, aquí estamos y en el video parece que estoy callado, pues sí, estoy callado porque estoy esperando las señales de la producción respecto a en qué momento entra en vivo la voz, y pues hay que esperar tantito porque sincronizar las dos cosas sí está difícil, ¿no? Antes de meterme, o más bien seguir con este tema que está muy interesante y quizás explorar algunas otras ramas, déjenme darles cuenta de un boletín de prensa que manda la Universidad Nacional Autónoma de México la semana pasada. Están avisando pues que hay un joven, Luciano Concheiro San Vicente, 25 años, licenciado en Historia por la UNAM, profesor de Historia del Pensamiento del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras, y sociólogo por la Universidad de Cambridge. A los 25 años ya tiene todo este tipo de cosas el señor, ¿no? Bueno, este Luciano Concheiro San Vicente, dice, es sobre la acera un estudiante convencional. Camina deprisa desde la estación del metro Copilco y no porta, como mencionaba el poeta Jaime Sabines, un letrero, una estrella en la frente o un resplandor visible que diga soy doctorante, profesor, y busco aliados para que el mundo tome otro rumbo. Su trabajo académico y de voz en voz lo ha acreditado más allá del Atlántico, en donde diarios españoles han destacado su labor, y aquí ni lo conocemos. Es un sabio desenfadado, liberado en un cuerpo joven, donde su voz cavernosa abona dicha teoría. Acaba de cumplir un cuarto de siglo y el único gerundio que utiliza es sigo aprendiendo. Hace poco el diario El País lo consideró el tataranieto millennial de Carlos Marx, por su obra que aborda de manera interdisciplinaria la economía. Y para reafirmar esa idea, Luciano comentó, hoy ser joven es estar ante una bruma, ante un futuro no claro. Las generaciones anteriores tenían mayor claridad, una noción de progreso. Ser joven hoy en México es ser uno de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Es decir, es la barbarie. Pero quizá desde esa barbarie y profundo dolor podemos reinventar la vida. México, apuntó, se halla en un momento de rearticulación de las instituciones y los quehaceres políticos, en una reinvención. Atestiguamos cómo son las nuevas maneras del actuar político, donde aquellas estrategias de los jóvenes del siglo XX ahora muy probablemente son insostenibles. Licenciado en Historia a los 19 años de edad por la Universidad Nacional, profesor de Historia del Pensamiento del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras desde los 22, finalista del Premio Anagrama de Ensayo, sociólogo por la Universidad de Cambridge, Luciano viajó el 28 de enero pasado a la Universidad de Harvard para realizar una estancia, allá le llaman fellowship, en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura por un año, como parte de su doctorado en Historia por la UNAM. Dice Luciano, también iré a tratar de entender lo que sucede entre nuestro país y Estados Unidos, que es un elemento más de la profunda crisis que padecemos, en todos los aspectos, no solo social y económico, porque mucho de lo que sucede es por la historia de los últimos 25 años, en donde nos constituimos como un país enteramente dependiente. Es autor de 3 libros, hay que buscarlos. El intelectual mexicano, una especie en extinción, en coautoría con Ana Sofía Rodríguez. El otro es Contra el tiempo, fue filosofía práctica del instante, que fue finalista del premio de... Tenemos, concluyó, violencia, narcotráfico, feminicidios, desigualdad, injusticia. Nos queda reflexionar y saber que estamos rodeados de muertos. Eso dice este joven de 25 años, Luciano Concheiro San Vicente, que está ahorita en Harvard haciendo una estancia como parte de su doctorado de la UNAM, y que como buen estudiante no es el que se clava en los libros clásicos y se los come, no es el que está metido en un cubículo de una biblioteca o de una universidad aislado de todo, sino que conoce bien de lo que está hablando, siente esta realidad nacional que nos apabulla a todos, y más a estos millennials mexicanos, a estos jóvenes que no hallan por dónde esté la salida. Hace unos momentos, en la mañana, mediodía,
estuvimos en una feria de la juventud en el municipio del Marqués, en donde llegan las instituciones educativas a ofrecer su oferta a los chavos que están terminando la preparatoria. Y los chavos, sin saber para dónde jalar, dicen, bueno, ¿qué hago? Me voy a una carrera donde supuestamente voy a ganar bien, y digo supuestamente porque a lo mejor en 4 años, cuando la termine, esa carrera ya pasó de moda o ya está a punto de cambiar, de extinguirse para transformarse en otra cosa, o ya el mercado de trabajo cambió radicalmente y resulta que esto que pagaban bien hace 4 años, en el momento en que yo egrese, ya me requiere este tipo de profesionistas. O me voy a algo que me guste, aunque corra el riesgo de, pues casi estar desempleado o morirme de hambre. Y en esas dudas está la oferta educativa de algunas universidades que desgraciadamente buscan más el negocio, buscan más el lucro, que en realidad la formación de este tipo de jóvenes que están inquietos por saber siquiera hacia dónde jalarlo, hacia dónde está ese futuro que se le debe venir encima. Tiene razón Luciano, estamos rodeados de muertos, estamos rodeados de fosas clandestinas. Ser joven ahorita es ser parte de uno de esos 43 de Ayotzinapa, y eso hay que asumirlo, y eso hay que cobrárselo a alguien. No puede ser que estemos viviendo así y que nadie se haga responsable, y que de repente hasta nos llamen, nos hagan llamados a unirnos con los responsables de este tipo de situaciones. Los últimos 25 años, dice este joven, han sido el culmen de la dependencia de un país, de una sociedad que parece que está perdiendo su rostro y está perdiendo el camino, si es que alguna vez lo tuvimos. Hace rato platicábamos aquí también en la estación de algunos que han nacido en los 70, yo nací en los 60, y vamos de crisis en crisis. Este país nunca ha salido de la crisis, pero ni siquiera son crisis que tengan que ver con algo que ya no funciona y entonces hay que cambiarlo para que funcione bien, sino que venimos al contrario, cambiamos lo que ya funciona para meternos en una dinámica de que no funciona nada. Hagan ustedes cualquier trámite ante cualquier instancia oficial o privada, nunca funcionan. Vaya usted a un banco a tratar de hablar con un ejecutivo de cuenta para salir de dudas respecto a cómo funciona ahora su sistema y demás, y si no se la pasa 1 hora haciendo fila, viendo cómo los demás se desesperan y se van, y después llega usted frente a alguien que sabe lo mismo que usted, o sea, también es un ignorante y no le arregla los problemas, o contrata un servicio de internet de cierta velocidad, digamos de 10 megas por segundo, y resulta que a la hora de medirlo no llega ni a 2 en su casa, y gaste todas las horas que quiera tratando de que servicio técnico de esa empresa le dé solución y que usted reciba lo que está pagando, misión imposible. Entonces, vaya usted a una ventanilla oficial de lo que a usted se le ocurra, y también si no lo rebotan de un lado para otro sin darle solución o pidiéndole documentos que francamente no sirven para nada más que para hacer los expedientes más grandotes. Y esto es parte de lo mucho que no funciona y que nos está frustrando. Vámonos a otra pausa musical. Vamos con Vicentico. Ahora tocó Vicentico, que anda medio sentimental y enamorado, y esperemos que nos contagie de algo de esto. Regresamos. Estamos de regreso, tuvimos que meter la pausa musical porque ya se me estaba atorando la garganta, ya no hallaba cómo hacerle para seguir respirando. Por eso también tantos fallos no tanto en la lectura, sino a la hora de decir lo que estoy leyendo. Se cierra la garganta y digo una cosa que cambio una letra por otra, pues una vocal por la otra, porque
la garganta no da permiso de articular bien las palabras y las letras, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, no hay que dejarnos vencer por estas vicisitudes del clima y de los virus y de las demás cosas, ¿no? Retomamos entonces el tema de la primera parte del programa. Se tardaron y lo hacen mal. Además, reescribir la historia sirve cuando se quiere darle otro significado a la existencia, no para justificar los fracasos permanentes y cotidianos. Las despreciadas culturas indígenas tienen maneras de expresar lo anterior. Cuando la mala suerte inexplicable se ensaña con alguien, suelen hacer rituales, pero no para borrar lo malo que ha pasado, porque no se puede, sino para escribir encima de él. A nuestra derecha política le siguen molestando los derechos sociales establecidos hace 100 años como horizonte hacia el cual encaminar los pasos. Y en un lance tragicómico pretenden enjaretarle los fracasos neoliberales recientes a lo que llaman el gran fiasco constitucionalista. Lo que no entienden es que otra vez están llegando tarde a la historia. El profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Noah Harari, en su polémico pero interesante libro llamado Homo Deus, dice que los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro, ya sea lo que queramos, que los obreros organicen una huelga general, que las mujeres tomen posesión de su cuerpo, o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos. El primer paso es volver a narrar su historia. La nueva historia explicará que nuestra situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes. Solo una sucesión de acontecimientos casuales creó el mundo injusto que hoy conocemos. Si actuamos con sensatez, podemos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor. Esta es la razón por la que los marxistas vuelven a contar la historia del capitalismo, por la que las feministas estudian la formación de las sociedades patriarcales y por la que los afroamericanos conmemoran los horrores de la trata de esclavos. Su objetivo no es perpetuar el pasado, sino que nos libremos de él. Pero esa liberación pasa por el conocimiento, no por la ignorancia. Pasa por la imaginación, no por la simple aplicación de modelos sociales o económicos como recetas de cocina. Se trata de construir un futuro colectivo, no de dinamitarlo queriendo forzar el regreso a pasadas épocas gloriosas para unos cuantos. Como preámbulo, esto ya fue suficiente, porque habría que tratar este tema de las marchas por la unidad que vimos la semana pasada. Primera contradicción, que fueran al menos dos en lugar de esa unitaria. Con el patrocinio descarado de las grandes cadenas de comunicación masiva, fueron el primer intento fallido por crear un enemigo común externo que aglutinara nuestras inconformidades internas y las neutralizara. Por eso la petición cándida, pero con mucha jiribilla, de utilizar pancartas con demandas neutras. Lo que también contradice el espíritu y la necesidad de hacer una manifestación pública del tamaño que sea. Cuando se sale a las calles a marchar es para exigir algo, no nada más para pasearse o sacar a la mascota a hacer ejercicio. Al señor Trump le sirvió inventarnos a los mexicanos como enemigo común. Conoce lo mismo que nosotros nuestras debilidades acentuadas por la aplicación de un modelo económico dependiente y que ha desmantelado nuestra planta productiva. Ni siquiera, según estudios recientes, somos capaces de proveer de insumos básicos a la industria maquiladora asentada en nuestro país. La gran ganona es China. Bueno, el señor Trump sabe de las múltiples corrupciones de nuestra inepta casta política, de su coloniaje intelectual y falta de identificación con los intereses mayoritarios. Todas esas debilidades nos hacen vulnerables. Peor, porque sabemos que no tendría por qué ser así. Enfrentar esa visión, que ni siquiera es monolítica, solo se puede hacer desde la diversidad de puntos de vista, no desde una falsa unidad. Desnudar los argumentos simplones basados en la ignorancia se logra resistiendo y probando formas alternativas de hacer las cosas, no copiando e inventando una falsa unidad que olvide o perdone los múltiples agravios internos.
Denunciar a nuestros gobernantes, exhibir sus corrupciones, tratar de frenar sus impunidades, no nos debilita ni nos divide. Al contrario, nos fortalece y aglutina para dar la cara ante quienes quieran discriminarnos y despreciarnos. Tal vez nos ha faltado tiempo, reflexión y paciencia para terminar de entender que sufrimos los coletazos de un imperio que sabe que se desploma, pero quiere aventar el cascajo a sus vecinos. Que ellos, sus vecinos, o sea nosotros, compartan los costos del derrumbe y les construyan no un muro que impida el paso, sino uno que impida ver sus miserias, su intolerancia, su discriminación, su machismo trasnochado, su falso puritanismo. Y además del falso puritanismo habría que preguntar si hay de otro. Su desprecio por los derechos humanos, todo eso que estuvo enterrado bajo una fina capa de polvo y que el vendaval neoliberal está dejando al descubierto. No para cambiarlo, sino para justificarse y socializar sus cuantiosas pérdidas. Bueno, y aprovechando que mencioné a este Yuval Noah Harari con este libro que se llama Homo Deus, aquí lo tienen, pues si lo alcanzan a ver. Es un libro, sí, polémico, porque plantea algunas cuestiones que han estado presentes ya desde hace algunos años, pero que no alcanzamos a ver completamente. Como que nuestra historia nos ha dejado cierta forma de percibir las cosas y creemos que hay una especie como de progresión, por eso se le llama progreso a este afán de seguir insistiendo en cierto tipo de temas y tratar de sobrepasarlos, principalmente las cuestiones de la igualdad social, de las igualdades económicas, de estas demandas sociales que están desde 1917 en una constitución que poco se respeta, pero por lo menos ahí están, sabemos hacia dónde caminar. Y dice el señor Noah Harari, con este título de Homo Deus, ahí se ve mejor, ahí está mejor, y ya, bueno, que precisamente este avance tecnológico que parece que no tiene freno, que parece que está produciendo un salto cualitativo, ya no vamos a ser Homo sapiens, vamos a dejar de serlo. Y entonces todo este conocimiento que explica por qué el Homo sapiens llegó hasta este momento va a dejar de servirnos, porque vamos a estar hablando de una especie diferente. Y esa especie diferente parece que no encuentra los anclajes para dirigir este desarrollo tecnológico. En algún momento alguien por allí decía, es que la tecnología va a avanzar independientemente de lo que queramos o del freno que le queramos poner. La tecnología se va a seguir desarrollando y mientras las cuestiones de bioética o de la ética en general, hablando de filosofía, se van a ir quedando atrás y no van a poder alcanzar estos avances tecnológicos. Menciona algunas cosas que quizás no sean muy conocidas o que no le hemos tomado atención. Gigantes tecnológicos como Microsoft tienen institutos multimillonarios en dólares destinados a conseguir la longevidad del ser humano, algunos dicen que hasta la eternidad. Algunos plantean que para el año 2050 se va a contar, si no es que antes, con la tecnología necesaria para hacer que los humanos que tengan acceso a esa tecnología, en términos moleculares, en términos de un cuerpo humano que puede ser curado a través de nanorobots que circulen dentro de nuestras vías sanguíneas, pueda llegar a los 150 años sin mayor problema. Y entonces Noah Harari plantea este tipo de cosas. A ver, si ese tipo de conocimiento, si ese tipo de tecnología se populariza y logramos que duplicar por lo menos la esperanza de vida actual, llevarla de los 70, 80 años a los 150, pues todas nuestras instituciones sociales van a tronar, empezando con la familia, empezando con el matrimonio. Imagínense si ahorita hay personas que logran llegar a tener un aniversario, no sé, 30 años de casados, si duplicamos la esperanza de vida,
vivir con la misma persona 120 años, ¿será posible? ¿Será factible? ¿O vamos a andar brincando de una pareja a otra en matrimonios y divorcios prácticamente interminables? Porque alguien se desarrolla y el otro se quedó atrás, o porque de repente encontraron intereses que antes no tenían, porque ni siquiera se los planteaban y que ahora son incompatibles. Eso para empezar. O imagínense qué vamos a hacer con la gran cantidad de personas que de repente se van a tener que quedar en sus casas porque no hay trabajos manuales para realizar, todo está robotizado. Se van a contentar con estar las horas y los años frente a un aparato de televisión viviendo otras vidas ajenas a través de estos artilugios tecnológicos, o le vamos a llegar a la cuestión de las drogas para sentirnos felices. Y él menciona que ya la sociedad norteamericana, por ejemplo, ya está en ese tránsito. Ya para ser feliz o para sentirse bien, ya no recurren quizás al consumo desmedido o a meterse las horas frente a un televisor que les está dando aventuras cada vez más sangrientas y cada vez más violentas, porque en algún momento se va a saturar, sino que ya le están entrando a la cuestión de las drogas, ¿no? Esos niños que tienen supuesto déficit de atención y que desde muy pequeños están tomando Ritalin, por ejemplo, y que llegan a los 20, 30 años y siguen tomando otro tipo de drogas porque si no, se les descuadra todo, ya no saben qué hacer, o caen en depresiones muy profundas y entonces hay que darles alguna píldora de la felicidad para que no empiezan a suicidarse de forma cada vez más en cada vez más cantidad, no cada vez más frecuente. Uno no se puede suicidar varias veces, ¿no? A la primera vez que lo logra ya ahí se quedó. Pero bueno, eso plantea este profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y lo peor, quizás para algunos, que diga, ¿y entonces para qué necesitamos a Dios o a los dioses? Sí, en términos de tecnología, prácticamente lo que queramos lo vamos a poder hacer. Ya tenemos en Gran Bretaña el primer ser humano nacido de 3 códigos genéticos diferentes. ¿Cómo se logró esto? Bueno, una pareja examina su código genético porque los dos tienen algunos problemas familiares en cuanto a enfermedades y se dan cuenta de que tener un hijo va a combinar sus 2 códigos genéticos y seguramente van a ser enfermo. Y entonces se traen un código genético externo, combinan los 3 y producen supuestamente un ser humano sin ese tipo de carga genética que lo pueda predisponer a tener cierto tipo de enfermedades. Y dice Harari, si estas combinaciones las podemos empezar a hacer, no nada más 3 códigos genéticos, sino más, entonces ¿por qué no crear un ser humano que cumpla desde el principio con cierto estándar de belleza, con cierta estatura, con desarrollo muscular ya genético predeterminado, que independientemente de que haga mucho o poco ejercicio, el tipo se vea bien, que sea saludable, que no tenga problemas de depresión, por ejemplo, de esquizofrenia, porque ya le quitamos esos genes que predisponen a ese tipo de enfermedades, o alcoholismo, y entonces este tipo ideal pueda vivir 150 años y que así los hagamos todos. Y entonces, ¿para qué queremos a Dios? Entonces, ¿para qué queremos un ser fabricado por nosotros mismos que nos explique o que nos diga cómo ser felices si lo logramos con drogas sintéticas? Ya ni siquiera necesitamos hacer ejercicio para producir endorfinas. Échate una pildorita, siéntete feliz un buen rato, vete a la escuela sintiéndote feliz, aprende lo que puedas, si es que todavía existen las escuelas, y después regresas y me platicas. Bueno, este es Homo Deus de Yuval Noah Harari, muy recomendable por cierto, ya está en las librerías, se los recomiendo. Vamos a otra pausa musical.
gran garrote, dice este ensayo de Hugo Gutiérrez Vega, recientemente fallecido a finales del año pasado o a principios de este, Frauque. ¿Cuándo fue? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo murió Hugo Gutiérrez? En septiembre del año pasado, ¿verdad? Ya tenemos algunos meses. Bueno, pues todavía el que se alcanzó a escribir este ensayo sobre qué onda con este rollo que está pasando en Estados Unidos y con su influencia en el resto del mundo. Y dice, las pasadas elecciones en Estados Unidos son una buena oportunidad para reflexionar sobre el inexplicable sistema electoral de ese país y sobre las diferencias entre los dos partidos políticos que son las únicas opciones que se dirimen en un juego electoral difícil de desentrañar. El Obamacare fue uno de los poquísimos logros de la débil y errática administración demócrata. Por otra parte, el tonto manejo de la economía, la crueldad con que se alcanzó la cifra inédita de indocumentados que sufrieron la deportación y la desintegración familiar, el mantenimiento de la actitud beligerante en política internacional que nos obliga a recordar con ira y con burla el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a tan ardoroso guerrero, son elementos que explican en parte el desencanto que llevó al pueblo de ese país a votar en contra de sí mismo y a favor de un programa que constituye toda una orgía neoliberal. Enumeros algunos aspectos de dicho programa. 1. Acabar con un programa de salud pública de carácter demagógico. Los republicanos son gente seria e incapaz de derramar una lágrima ante el dolor ajeno. Su programa sobre el tema puede sintetizarse de la siguiente manera. Es dañino ofrecer ayuda médica a los pobres. Hay que recordar a Calvino y a sus secuaces que afirmaban, con gran moderación, que los pobres son pobres porque son malos. Si se enferman, que paguen médico, medicinas y hospital. Y si no pueden, que enfrenten su destino y no molesten a los que sí pueden. El Estado no es una nodriza de grandes ubres, sino una maestra austera y rígida que coloca a cada uno en el sitio que le corresponde. Los buenos irán al médico, los malos tienen que aceptar su destino sin abrir la boca. Esa pela neoliberal puede darnos una idea de la actitud cavernícola que caracteriza al neocapitalismo más primitivo y brutal. 2. Que no haya cuartel para los indocumentados que nada tienen que hacer en un país al que no pertenecen. Por eso hay que superar la cuota cubierta por Obama y correrlos a todos. Hágase esto para conservar la pureza de la raza anglosajona, y para mejorar la economía de los 2 millones de personas que son las únicas que deben ser protegidas por el Estado, es decir, aquellas que saben trabajar y ganar su dinero. 3. Siguiendo el ejemplo de la familia Bush y reconociendo el patriotismo morigerado del actual régimen, hay que redoblar esfuerzos para acabar con los infieles. Para eso está el ejército, no para andar ayudando en las inundaciones. 4. En lo que se refiere al gasto social, lo ideal sería cancelarlo por completo y dejar, como dice el credo neoliberal, que cada quien se rasque con sus propias uñas y, para concluir, terminar con las limosnas y al que le pique que se rasque solo. Reconozco que he venido caricaturizando ligeramente los excesos neoliberales y la actitud mental del conservadurismo que tanto daño ha hecho a las repúblicas, pero si se analiza a fondo el pensamiento del capitalismo salvaje, se llega a la conclusión de que la caricatura es menos lapidaria que la mentalidad de la derecha de un país que solo cree en el dinero, la ganancia y el éxito. Hay en estas actitudes, lo decía Gore Vidal, una nueva versión del Ku Klux Klan, un mal disfrazado racismo y una crueldad infinita que no solo afecta a las clases desposeídas, sino que hace daño a la clase media laboriosa que apenas gana lo suficiente. Todo esto se hace para servir a los poderes fácticos, sin duda más poderosos que los políticos. El fracaso de Obama y su partido es el triunfo de tantos titubeos, cobardías, timideces de origen ancestral y concesiones al aparato de coherencia interna del sistema capitalista salvaje. Los desencantados llegaron al extremo de apoyar con su voto a los culpables indirectos de su desencanto. Esta posición electoral nos permite concluir que, al castigar a Obama, acaban por castigarse a ellos mismos. Que se prepare el mundo. Los republicanos están de regreso en el control de la maquinaria trituradora. Es indudable que Obama es el directo responsable de este fracaso, pero no es justo que su país y el mundo, con el regreso de los extremistas, retrocedan tanto como para que la convivencia
convivencia pacífica sea derrotada por completo. Regresaron los del gran garrote por culpa de los del mediano. Este es los ensayos reunidos de Hugo Gutiérrez Vega. Se llama Otras voces, otros ámbitos, y por ahí lo pueden conseguir también. Curioso, está editado por una editorial con sede en Colima. Quizás por eso no sea tan accesible en términos comerciales. Tiene también el patrocinio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que no se caracteriza por ser muy buen promotor de sus obras tampoco, pero bueno, está aquí y alcanzó a escribir esto Hugo Gutiérrez Vega. Increíble, pero disecciona muy bien lo que está pasando. Trump no es socialista, es la cola del neocapitalismo que se está derrumbando. Y el dejarnos a Trump es buena parte responsabilidad de un partido político y de un presidente anterior, el señor Obama, que siguió aplicando lo mismo de siempre, pero con una cara aparentemente amable, del académico afroamericano, que sabe muy bien dar conferencias, que maneja muy bien el lenguaje, pero que tenía el promedio de casi 700 indocumentados diarios que echaba para fuera de su país, hasta lograr la cifra de 2 millones, algo que no habían hecho ninguna administración, ni republicana ni demócrata, en los últimos 20 años. Entonces, el señor Obama tiene el récord de indocumentados echados para fuera de su país, no ilegales, porque ningún ser humano puede ser ilegal, si acaso no tiene los documentos para estar en algún país, los documentos que se piden, a veces medio absurdos, pero bueno, ahí está el dique legal para que mucha gente trabaje barato y además pague impuestos y no exija sus derechos. Y ahí les da una ganancia increíble a este país del norte que no acierta a reconocer precisamente este tipo de aportaciones involuntarias y forzadas, ¿no? Bueno, aquí está Hugo Gutiérrez Vega con esto, y afortunadamente con estos textos y otros. Yo no conocía nada, por ejemplo, de literatura rumana, y con él me estoy enterando de muchas cosas y de muchos autores que necesito leer, porque parece que están bastante interesantes, ¿no? Algo de lo mucho que ignoramos de la Grecia actual, porque parece que nuestro conocimiento de la historia se quedó con los neoplatónicos, se quedó con Sócrates, se quedó con los grandes filósofos clásicos, y no sabemos nada más de Grecia. Y Hugo Gutiérrez Vega estuvo en la embajada mexicana en Grecia, la conoce bien toda la zona, sabe cuáles son los efectos del neoliberalismo en Grecia, y por qué precisamente se originan movimientos ciudadanos fuera de los partidos políticos que incluso llegan a tomar el poder, y los comenta aquí en estos ensayos. Entonces, entre la literatura, entre la política, entre la diplomacia, entre el conocimiento profundo de culturas que nos son completamente ajenas, pues nos llega a sorprender, y una sorpresa pues bien se agradece, ¿no? Vamos con una última pausa musical, regresamos para despedirnos. Regresamos, y afortunadamente me están recordando y corrigiendo, y digo afortunadamente porque creo que el texto que acabamos de leer antes de la pausa queda mucho más, ¿cómo podríamos decir? Pues mucho más actual de lo que en realidad fue. Hugo Gutiérrez Vega murió en el 2015 y el señor Trump apenas tiene unas semanas en el poder, y sin embargo Gutiérrez Vega
hace un artículo que parece pues casi de adivino político, ¿no? Porque está describiendo los primeros pasos de una administración que a él no le tocó ver, y sin embargo sabía hacia dónde iba a tirar el señor Trump. Sabía que iba a ganar incluso. Apenas estaban las elecciones o apenas estaban los procesos electorales internos de los partidos políticos en Estados Unidos, y Hugo Gutiérrez ya lo daba por ganador, y describe precisamente, caricaturizándolo, porque es la mejor manera de entenderlo, ese partido republicano que recoge buena parte de esa tradición conservadora, de esa ideología que tienen los ricos y los multimillonarios del neoliberalismo. Y ahorita también me acordé que antes de hacer el texto, de reescribir la historia, mi intención era hacer uno sobre la ideología de la derecha política en México, y empecé a leer con más interés que resultados las perlas de sabiduría de uno de los grandes empresarios mexicanos, el señor Servitje, el fundador de Bimbo, y me encontré un montón de lugares comunes. Yo creo que si alguien lo convenció de que era casi un filósofo, lo estaba engañando. No me dio para mucho lo que estaba viendo, era como un manual de buenas costumbres y de lugares comunes. Ni siquiera estos nuevos escritores del New Age caen en algo tan evidente, tan obvio como lo que decía el señor Lorenzo Servitje. Y tengo pendiente todavía hacer los comentarios sobre eso, pero si esa es la derecha mexicana, pues con razón les va como les va. Con razón, ni siquiera en un ambiente neoliberal son capaces de producir algo bueno, no de hacerse ricos, porque se hacen multimillonarios por sus relaciones que tienen con el gobierno, con ciertas entidades financieras que el mismo poder apoya, y de ahí es donde jalan todo, ¿no? Estos monopolios increíbles. Bimbo llega al 99% de los hogares en este país, es la tercera panificadora más grande del mundo, pero hay que ver cómo lo logró, igual que Telcel, cómo lo logró, igual que otras empresas que de repente tuvieron un boom, se inflaron tanto, que examinando sus cuentas y demás, como que no hay mucha correspondencia entre ese crecimiento y lo que tenían antes. Entonces se benefician de un ambiente, de un modelo económico, pero en realidad su aportación a la gente común y corriente, a esa que dicen proteger porque son empresas socialmente responsables, pues en lo único que se queda es en sacarles el dinero, no hay de otra, y en enfermarlos, ¿no? Porque estos productos excesivamente azucarados, con tantos aditivos químicos, con agrotóxicos incluso, como se ha denunciado continuamente, pues produce que seamos uno de los países más obesos del mundo. Nos vamos entonces, ya terminamos aquí. Le agradezco a Frauke que me haya recordado esto, qué bueno que está como productora de este programa, y nos vemos, nos oímos la próxima semana.